Muy buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a las charlas NID de estaciones de servicios seguras. Gracias a todos por estar de nuevo acá con nosotros. Hoy los voy a acompañar en esta charla. Yo soy María Eugenia Gutiérrez. Voy a estar acompañando al doctor Santiago Vélez Mesa, quien se encargará hoy de la charla y nos contará cómo realizar un trámite de un reclamo de responsabilidad civil. El doctor Santiago, le recordamos, pues es una persona experta en el tema, es abogado, egresado de la Universidad CES, especialista en Derecho de Seguros de la Pontificia Universidad Javeriana, experiencia de 13 años como analista en reclamaciones, o sea, todo un experto nos acompaña el día de hoy. Él se desempeña también como especialista en ajuste de reclamaciones para diferentes aseguradoras. Bueno, antes de que comencemos, pues les recomiendo, como siempre, tener sus micrófonos apagados, sus cámaras, para que tengamos una buena recepción. Y ya tenemos por acá al doctor Santiago. Doctor Santiago, buenos días. Doctora, buenos días, ¿cómo está? Buenos días para todos, ¿cómo les va? Bien, muchas gracias, doctor Santiago. Usted hace su exposición y finalmente vamos a preguntas. Sí, señora, tal cual. La idea, como les Ok, vamos a dejar las otras charlas, y con mi intervención y ya después procedemos a las preguntas que se tengan. perfecto. Entonces lo dejo con nuestros participantes para que arranquemos muy puntual y tengamos tiempo para la sección de preguntas. Bienvenido, doctor Santiago, el auditorio es suyo. Perfecto, muchísimas gracias y muy buenos días nuevamente para todos. Entonces, como lo conversamos, ya me permito también proyectar la presentación. Como mencionábamos, entonces, hoy vamos a tocar este tema que digamos que da un cierre a las 3 intervenciones que han tenido conmigo, en donde recordemos que la primera sesión que tuvieron conmigo, conversamos del tema de qué era la responsabilidad civil, cuáles eran pues como la figura, cuál era su clasificación. En esa primera sesión mencionábamos cuando nosotros, según la normatividad colombiana, debemos responder por las indemnizaciones pues, que nos reclaman. Y mirábamos el tema de las tipologías de perjuicios que eventualmente se podrían llegar a reclamar. En la segunda sesión, ¿qué temas tocamos? Tocamos ya el tema del seguro, la póliza que a través de COMSE con la aseguradora CHOP se están teniendo para ustedes como estaciones de servicios, y mirábamos desde la obligatoriedad de la norma del decreto frente a esa póliza que llamamos obligatoria. Nos decía cuáles eran las condiciones que mínimamente tenía que tener esa póliza. Y recordamos y señalamos entonces cuáles eran las condiciones que las pólizas que se están ya suscribiendo bajo este programa se tienen con la aseguradora CHOP. Hoy que vamos entonces a mirar, digamos que es recogiendo esa primera exposición que tuvimos, la segunda, ya vamos a hablar de temas mucho más prácticos sobre el cómo es que realizamos un trámite de un reclamo cuando tenemos una afectación de un tercero en el día a día de las estaciones, y lo vamos a aterrizar entonces mucho a esas condiciones y el alcance que tienen la póliza, ¿cierto? Como recordarán, en la sesión pasada hacíamos muchas menciones frente a que en las estaciones de servicio pueden pasar muchísimas cosas en donde se pueden ver afectadas diferentes tipos de personas, pero digamos que delimitábamos muy bien cuál es el alcance que la póliza que estamos analizando
se tiene. Entonces, digamos que hoy vamos a ir hablando y poniendo ejemplos frente, sobre todo, a esos eventos que van a tener eventualmente cobertura bajo la póliza que hemos hecho mención de que hoy se está suscribiendo a través de la aseguradora Shop de Colombia S.A. ¿Listo? Entonces, damos inicio. Vamos entonces a hablar primero de unos aspectos generales frente a qué es el siniestro, cuáles son las obligaciones que tenemos en el siniestro y teniendo como ese aspecto general, ya vamos a aterrizar en lo operativo que se debe hacer para el trámite de ese siniestro, para que sepan ustedes como estaciones, recordar qué pasa, qué tenemos que hacer cuando tenemos una afectación, cuando tenemos un derrame de uno de los combustibles, cuando tenemos una afectación por un incendio derivado de un tema de los combustibles, cuando una persona se cae y vamos a atender los gastos médicos. Entonces ya ahí sí lo vamos a aterrizar muy bien en cómo es que opera ese día a día en el trámite de un siniestro. Y a lo largo de los dos temas vamos a ir haciendo menciones de qué acciones debemos tomar, qué se sugiere decir, qué no se sugiere decir, qué documentos debemos tener, qué registros debemos tener. ¿Listo? Entonces empezamos con este tema de aspectos generales. Y esta primera diapositiva con la que expongo este tema, miren que yo la traigo a colación, si bien hoy el objeto de este espacio, como lo hemos señalado, es esta partecita de cómo vamos a hacer frente a, cómo le vamos a hacer frente a un siniestro, voy a recordar que el tomador, y en este caso como asegurados también, porque ustedes son, recuerden que lo veíamos en la sesión pasada, la póliza la toma Solvicompes por ser la afiliadora, pero ustedes, cada una de las estaciones, son asegurados en cada uno de los anexos que se emiten. Recordar un tema de cuáles son esas obligaciones que nosotros como tomadores y asegurados de la póliza tenemos que tener en todo momento y vamos a hacer precisiones ya en caso de siniestro, que es el objeto de esta charla. Como asegurados y tomadores, ¿qué tenemos nosotros siempre que actuar de cara a la compañía de seguros? Antes de celebrar la póliza, tenemos que declarar el estado del riesgo. Es por eso que si ustedes hoy van a querer ir a tomar una póliza, ustedes los van a poner a firmar unos formularios, les van a tener que contar a la aseguradora cómo es la estación, cuáles son la extensión de la estación, dónde está ubicada. Nos toca contar mucho cuáles son nuestras instalaciones y demás para que la compañía de seguros entienda y comprenda cuál es la dimensión de nuestra estación para que ellos estén tranquilos cuando nos estén asegurando. Eso, obligación en la etapa precontractual. Durante la ejecución del contrato de seguro, nosotros tenemos como asegurados tres obligaciones. Primero, mantener el estado del riesgo. Esa obligación, ¿qué quiere decir? Que va muy atado ya al tema de los siniestros. Cuando yo adquiero un seguro, no quiere decir que yo ya me puedo relajar y yo ya no voy a ser precavido, yo ya no voy a ser juicioso simplemente por pensar, pues como tengo un seguro, entonces aquí lo que pase me lo va a pagar la aseguradora. No, nosotros siempre como asegurados tenemos esa obligación de mantener ese estado del riesgo, de seguir siendo juiciosos para lograr evitar al máximo que los accidentes pasen y que los siniestros se materialicen. Esta condición es muy importante porque cuando nosotros tenemos un siniestro, la aseguradora, y ahorita lo vamos a ver muy bien en otra diapositiva, la aseguradora nos va a preguntar a nosotros qué medidas habíamos tomado para evitar que eso ocurriera, qué medios de control teníamos nosotros implementados en la estación para evitar que se diera la filtración de ese combustible que teníamos en nuestros tanques. Pongo simplemente un ejemplo de los eventuales eventos que pueden pasar. Entonces, la aseguradora, en caso de siniestro, siempre nos va a preguntar usted qué medidas tenía dentro de la estación para evitar que esto pasara. Y si nosotros le decimos, no, pues cuáles medidas, yo acá estoy muy tranquilo porque es que cualquier cosa que pase, aquí la aseguradora va a venir a responder. La aseguradora va a empezar a decir, hey, ojo, que es que usted como asegurado tiene que tener siempre unas medidas mínimas de control para evitar que esto pase. Porque si usted es descuidado y no hizo nada, pues venga a ver que de pronto yo acá voy a empezar a ver que usted no fue tan juicioso como yo esperaba que fuera para evitar que se dieran esos siniestros.
Segunda obligación durante la etapa de la ejecución del contrato, pagar la prima. Efectivamente, se genera la póliza, tenemos un tiempo oportuno para pagar la prima y cumplir con las garantías. ¿Qué es una garantía en el mundo de los seguros? Es cumplir con una obligación que me impone la aseguradora en todo y en cada momento. En la póliza que estamos analizando, Shop Seguros no les impone a ustedes ningún tipo de garantía, pero es bueno recordarlo porque si ustedes tienen otras pólizas adicionales y demás que mencionábamos la sesión pasada, efectivamente muchas veces vamos a tener no solamente esta póliza obligatoria, sino otras pólizas adicionales, verificar que tengan esas garantías. ¿Dónde lo encuentran? En la carátula de la póliza. Ahí, por ejemplo, es muy dado en el sector de ustedes que una compañía de seguro les diga, señor estación de servicio, tiene que tener por lo menos extintores cada 10, 15, 20 metros. Tiene que tener el tema de red contra incendios, tiene que tener el lavado para quemaduras y todo ese tipo de cosas. Entonces son obligaciones que nos pone la compañía de seguros para que yo como asegurado las esté cumpliendo a lo largo de esa ejecución del contrato de seguro. ¿Por qué es importante que conozcan eso y que lo tengan siempre muy presente? Porque en caso de un siniestro, si esa póliza que ustedes tienen consagra garantías, que vuelvo e insisto, en la póliza que estamos viendo de Chubb no se impone ningún tipo de garantías, pero en otras pólizas que ustedes tengan sí las pueden encontrar, tienen que saber que ocurrió el siniestro, el ajustador, la compañía de seguros, va a ir a mirar que para el momento del siniestro ustedes sí estén cumpliendo con esas obligaciones. ¿Qué pasa si la compañía de seguros advierte que ustedes no estaban cumpliendo con esas obligaciones o garantías que les había impuesto la compañía de seguros? Eso da, según el Código de Comercio, la sanción de que ese contrato, desde que yo logro percibir que no se había cumplido las garantías, da la terminación del contrato de seguro. Por lo tanto, para el momento del siniestro, la compañía de seguros podrá decir, qué pena con usted, sí tuvo el siniestro, pero para ese momento ya la póliza había dejado de existir, ¿cierto? Entonces eso es muy importante que lo tengan claro. Vuelvo e insisto, quiero ser reiterativo en eso, la póliza que estamos viendo con CHOP de la póliza obligatoria del decreto no les consagra a ustedes ningún tipo de garantías, es decir, obligaciones que tienen que estar cumpliendo a lo largo de la vigencia de la póliza. Ahora sí, en caso de siniestro, que es el objeto grueso de este espacio, cuando ocurre un siniestro, básicamente nosotros como asegurados vamos a tener 4 obligaciones importantes que tenemos que cumplir. La primera, y es de las más importantes, dar el aviso de la ocurrencia del siniestro a la compañía. Es decir, inmediatamente informarle a la compañía de seguros esto que está pasando y esto que está generando una afectación, en este caso de la póliza de responsabilidad civil del decreto, a contarle a la compañía qué fue lo que pasó, qué es lo que nos estamos afectando con un tercero y qué es todo lo que tenemos que empezar a hacer para empezar a atacar esos efectos adversos que se generó frente al siniestro. Lo mencionábamos la vez pasada, la póliza de ustedes, porque si ustedes ven esta obligación, está consagrada incluso desde el mismo Código de Comercio. En el Código de Comercio se dice que una vez de ocurrido el siniestro, el asegurado tiene 3 días para darle aviso a la compañía de seguros y mencionábamos en la sesión pasada que en la póliza de ustedes, que estamos analizando de responsabilidad civil, ese tiempo por condiciones particulares se ha ampliado y no es de esos 3 días que hace mención la norma general del Código de Comercio. Un aspecto importante, tienen que entender que una cosa es dar el aviso de que algo ocurrió, que es el término que les estoy indicando, y otro es el tiempo que yo tengo frente a la aseguradora para formalizar una reclamación, ¿cierto? Son 2 conceptos diferentes. Este que estamos hablando acá es simplemente contarle a la compañía de seguros, ve, se me derramó el combustible, ve, ocurrió un incendio en mi estación, ves, esta persona se cayó en la estación. Una cosa es eso, dar el simple aviso, y otra cosa es ya la oportunidad para entregarle a la compañía de seguros todos los documentos que permitan acreditar la ocurrencia y la cuantía del siniestro. Ese término para formalizar la reclamación está también regulado en la norma en el Código de Comercio
está establecido cuánto tiempo tiene un asegurado para formalizar una reclamación, que en principio son 2 años desde la ocurrencia del siniestro, o desde que tuvo conocimiento del siniestro, o 5 años desde que el hecho ocurrió. Entonces son dos temas para que lo tengamos pues en cuenta que son diferentes. Uno es simplemente dar aviso y otro es la formalización del reclamo. Segunda obligación que tenemos nosotros como asegurados cuando ocurre un evento de estos es evitar la extensión y propagación del siniestro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros cuando ocurre un siniestro no podemos ser, pues me perdonan la palabra, pero pues como ajenos a la situación. Ah, sí, se derramó ese combustible, entonces que miren a ver quién viene a limpiar, quién viene a hacer alguna cosa acá, o mire a ver la aseguradora el día de mañana cómo va a pagar esto. No, la norma nos indica a nosotros que tenemos que ser proactivos, tenemos que salir a correr y tomar todas las medidas pertinentes para evitar esa extensión y esa propagación del siniestro. Hay un dicho, los que vivimos mucho pues como de este sector de seguros, y es un dicho que suena como esterónico, porque nos dicen muchas veces, vea, en caso de siniestro, actúe como si usted no tuviera seguro. ¿Qué quiere decir eso? Si usted se está incendiando, si usted se acabó, se le derramó el combustible en la estación y cosas por el estilo, ¿usted qué haría normalmente? Ah, pues Santiago, yo llamo a una empresa de bioremediación para que venga y contenga esto. Si yo tengo un incendio, pues llamo a los bomberos para que vengan y apaguen el incendio, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos dice esta obligación. Vea, haga todo lo que tenga que hacer para evitar que hayan muchos más afectados de los que inicialmente tenemos con esa ocurrencia del siniestro. Porque ser proactivos, correr con todo eso, va precisamente a evitar que los efectos adversos puedan ser mucho mayores a lo que puede pasar. Y es en virtud de esta obligatoriedad de evitar la extensión y propagación del siniestro que, como lo veíamos la sesión pasada, en la cobertura, sobre todo de contaminación, vieron que lo mencionábamos y de hecho nos preguntaban mucho sobre ese tiempo de, si mal no recuerdo, eran 48 horas, en donde la compañía dice, vea, en esos temas de gas de afectación por bioremediación, avíseme y hasta nos dicen en este rango de tiempo. ¿Por qué? Porque la misma compañía quiere inmediatamente tener conocimiento de ese tipo de eventos porque sobre todo en los derramamientos de combustibles en fuentes hídricas, en cualquier cosa, el tiempo apremia. Es decir, mientras más rápido ataquemos el problema, mientras más rápido contactemos a la firma de gastos de bioremediación, mientras más rápido hagamos todo eso, esa afectación frente a terceros posiblemente la vamos a poder contener mucho más rápido y evitar precisamente que se extienda o que tengamos mucho más afectados de los que podríamos llegar a tener. ¿Listo? Esa segunda obligación muy importante que tenemos nosotros como asegurados. Entonces, ocurre un evento, suena irónico, pero es actúe como si no tuviera seguro. ¿Usted qué haría? Llamaría a contacto a la empresa. Entonces, empezar a hacer un montón de gestiones para evitar esa extensión y propagación del siniestro. Y entender que el hecho de yo empezar a actuar en caso de que algo pase, no quiere decir que estoy asumiendo una responsabilidad frente a lo que pasó, porque muchas veces creemos que si yo llamo a los bomberos, si yo hago esto, si yo atiendo, si yo le digo a los afectados vaya a la clínica, si yo hago esos direccionamientos, hay personas que entienden, es que estoy asumiendo que yo soy responsable, entonces ya después me van a venir a cobrar y van a decir, como usted fue el que me dijo que hiciera esto, como usted fue el que llamó a esta empresa, entonces venga, páguenos todos los permisos porque usted es el responsable. No, tenemos que estar tranquilos que no por ser proactivos en el tema de la atención de este tipo de eventos, implícitamente estemos inmediatamente reconociendo que somos responsables de todo lo que pudo haber pasado. ¿Listo? Cuando ya entonces, miren que estas obligaciones van como muy, de hecho, de la misma, digamos que día a día de un siniestro. Entonces, ocurre el siniestro, damos aviso. Inmediatamente empezamos a hacer un montón de acciones para evitar la extensión y propagación del siniestro. Y ya con cabeza fría y todo, y ya cuando llamamos a la empresa de bioremediación, empezamos a hacer un montón de gestiones y demás, ya nos toca como tercera obligación
acreditarle ahí sí a la compañía de seguros qué fue lo que pasó y cuál es la cuantía de todos esos perjuicios que estamos presentando. Entonces, ya es llevarle a la compañía todos esos documentos que le permitan a esa compañía de seguros poder determinar qué fue lo que pasó, por qué se generó esa afectación, quién eventualmente será el responsable de esa situación, quiénes son esos afectados por la ocurrencia de ese siniestro y el segundo punto más importante, cuánto es que valen las afectaciones que estamos generando, ¿cierto? Entonces, es ahí donde ya está muchas veces el tire y afloje con la compañía de seguros, es que mándeme este documento, sopórteme esto, mire que le falta esto, no me queda clara esta información, no me queda claro por qué están pidiendo este valor sabiendo que en las facturas tengo esto. Entonces, es este ya en esta obligación, en este punto, lo que ya conocemos como el trámite ordinario de un siniestro. Yo ya le había avisado a la compañía de seguros lo que había pasado. Yo ya había actuado, ya habíamos contenido el siniestro. Ahora lo que estoy haciendo es formalizándole a la compañía ese reclamo. Lo podemos hacer nosotros cuando somos nosotros los afectados. ¿Qué quiere decir eso? Se genera gastos de remediación. Yo llamé a la empresa para que los recogiera, hiciera toda la actividad que ellos tienen que hacer. Me generaron un cobro. Yo le digo, compañía de seguros, vea que yo soy el afectado porque me tocó pagar esa factura. Venga, reembolseme a mí estos gastos. U otros eventos cuando hay un tercero que se contaminó con ese combustible, ellos incurrieron en un montón de gastos para atender esa emergencia y vienen y le cobran a ustedes esos perjuicios que ellos tuvieron que pagar por ese tema. Entonces nosotros lo que hacemos es documentar el siniestro para pasárselo a la compañía de seguros y la compañía de seguros pues ya va a analizar y va a finalmente definir si este caso tiene cobertura y si tiene cobertura ya se hará el trámite respectivo para legalizar el acuerdo con el afectado, entiéndase ustedes como asegurados muchas veces, o los que sí son técnicamente terceros afectados. Pero ahorita vamos a hacer pues más menciones específicas sobre esa tramitología del siniestro en la parte final de mi intervención. Y cuarta obligación muy importante, declarar los seguros coexistentes. ¿Qué quiere decir eso? Lo mencionábamos la sesión pasada. Ustedes a hoy estamos hablando de una póliza que es la obligatoria al decreto, que veíamos desde el mismo decreto cómo es que son las coberturas mínimas que se tienen que tener y que hoy tenemos un respaldo con Shop Seguros para amparar esas obligaciones que por el decreto nos tiene. Pero yo les mencionaba que como esa póliza es limitada en sus coberturas, es muy normal que la estación de servicios tenga otras pólizas de seguros que amparen otros tipos de eventos o incluso, y eso es lo que hace referencia con esta obligación, muchas veces por desconocimiento, porque no nos hayamos ido a chismosear bien el alcance de la póliza, a veces pasa que incluso pólizas que tenemos nosotros, no a través de estos programas con Soldicom, sino porque yo como estación de servicio tengo mi asesor de seguros particular y fue y compré una póliza, a veces pasa que esa póliza que tenemos con otra compañía de seguros también, como fue específica para estaciones de servicio, amparan este tipo de situaciones que también están amparadas bajo la póliza obligatoria del decreto que hoy tenemos a través de CHOP. Entonces, a veces pasa que vamos a encontrar dos pólizas que puedan amparar, si se quiere, el mismo perjuicio. Entonces, a las compañías de seguros les tenemos que avisar que se está teniendo varias pólizas que pueden amparar esta reclamación que estamos recibiendo. ¿Por qué le tenemos que avisar esto a la compañía de seguros? Para que entre compañías de seguros determinen qué hacer. Entonces ya la compañía de seguros determina cuál de las dos pólizas que tenemos en ese escenario, cuál puede ser la que primero se va a afectar y que la segunda opere como segunda capa. O hay otros temas que con otras compañías de seguros he visto, pagan en conjunto, pagan una parte por una póliza, pagan otra parte por otra póliza. Pero entonces es importante que cuando conozcamos que tenemos varias pólizas que pueden amparar este mismo hecho, informarle a la compañía de seguros, decirle, ve, señor Shop, yo tengo la póliza con usted, pero también tengo con otra compañía de seguros otra póliza que posiblemente también ampare este tipo de hechos, así que conózcala para que usted como compañía de seguros determine con esa colega suya, con esa compañía de seguros, cómo es que vamos a darle el manejo a este siniestro que se nos está presentando en este momento y esta reclamación que nos están realizando. Obligaciones de la aseguradora, en todo momento. Entregar la copia de la carátula de la póliza, eso es una obligación normal.
Y esta que la atamos al tema que estamos hablando de la tramitología del siniestro, pagar la indemnización en el tiempo de vida. Suena irónico, pero nos toca resaltar lo que esa es la obligación principal de la aseguradora. La aseguradora está para pagar siniestros y para pagar siniestros dentro de la oportunidad de vida. La norma en el Código de Comercio, ¿cuál es ese término legal que nos dice cuál es la oportunidad para la aseguradora definir un siniestro? La norma nos dice que la aseguradora tiene un mes. Cuando decimos un mes, entiéndanse que es mes calendario, no son días hábiles, sino que es mes calendario, y la compañía tiene un mes para contestar de fondo la reclamación, para decirles, sí, señor afectado, efectivamente el siniestro ocurrió por una responsabilidad de la estación de servicio y por lo tanto le vamos a pagar tanta plata. O segunda opción o segunda variable que tiene la aseguradora. Sí, señor afectado, qué pena, usted sufrió un accidente, pero eso que usted me está reclamando no tiene cobertura bajo la póliza y dará a la compañía de seguros las razones que lo llevan a lo que en seguros llamamos una objeción. Tendrá que decir la aseguradora y sustentar muy bien el por qué no está amparando ese siniestro, posibles variables del por qué no, o porque considere y resulta probado que el asegurado, es decir, la estación de servicios, no es el responsable del siniestro. Planteamos, por ejemplo, casos las veces pasadas, eventos que pueden llevar a una aseguradora para ese tipo de situaciones. Un carro tanque viene a surtir la estación y cuando va entrando a la estación sufre un volcamiento y se riega ese combustible. Entonces uno dice, venga, acá de pronto el responsable no es la estación, acá el responsable es esa empresa que estaba haciendo el transporte de ese combustible. Entonces no le reclame a la estación, vaya, reclámele a esa empresa que estaba haciendo el transporte y que ellos también a su vez, como lo mencionábamos la sesión pasada, también tienen una obligatoriedad de tener sus propias pólizas para el transporte de estas mercancías peligrosas. ¿Cierto? Entonces, esa puede ser una de las opciones que pueda llevar a la compañía de seguros para no atender favorablemente una reclamación. El indicar, venga, compañía de seguros, usted no es el responsable, vea, señor asegurado, usted no es el responsable frente al evento, entonces yo no tengo que pagar. Otras circunstancias que los lleva a la compañía de seguros para objetar, porque no quedó correctamente acreditada la cuantía, porque pese a que me dijeron, le reclamo 100 millones de pesos, no entregamos los soportes suficientes para demostrar que efectivamente era esa la pretensión. Otras razones que puede llevar, porque cae una exclusión dentro de la póliza, ¿cierto? Lo mirábamos la sesión pasada, cuáles eran esas exclusiones que están dentro del condicionado de la póliza de SOP. El tema, lo mencionábamos, es que el siniestro versa sobre nuestro islero surtió ACPM a un vehículo que era de gasolina, antes se fundió el motor. En esta póliza que estamos hablando del decreto de la póliza de Soldicom que tiene Conchove en este momento, ese evento específicamente está excluido dentro de la póliza. Entonces, si eso fue lo que le reclamamos a esta compañía de seguros bajo esta póliza, la compañía nos va a decir, yo no le puedo pagar porque cae dentro de esta exclusión. ¿Listo? Entonces, la compañía de seguros va a tener esas dos opciones. O atiende favorablemente la reclamación o la objeta de manera formal, explicando y detallando cuáles son esas razones que lo llevan a no pagar ese siniestro. ¿Listo? Eso en cuanto a las obligaciones. Entonces ya toda esta introducción ya me va a permitir pasar pues mucho más rápido estas diapositivas subsiguientes porque resume mucho lo que he mencionado. Aquí en esta diapositiva lo que les decía, el plazo para pago que les mencionaba, se tiene que pagar el siniestro dentro del mes siguiente a que se acredita la ocurrencia y cuantía. ¿Y qué pasa si la aseguradora no paga dentro de ese tiempo debido? Según este artículo que les relaciono acá, el Código de Comercio, nos dice que la aseguradora deberá pagarle al reclamante unos intereses moratorios en virtud de la demora en habernos realizado el pago al cual teníamos derecho, ¿cierto? Esto suena pues muy bonito, pero en la práctica es muy difícil aplicar esa sanción porque lastimosamente cuando estamos en discusiones de siniestros, muchas veces lo que ofrece mayor discusión es entender que con la información que usted me está compartiendo está suficientemente probada la ocurrencia y la cuantía.
Y es por eso que muchas veces ustedes ven que sí, mandamos información, pero la aseguradora nos dice, vea, después de leer esa información, necesito que me mande esta información adicional. O que diga, vea, no me quedó clara de la información que usted me mandó, la razonabilidad de lo que me está reclamando, entonces le pido esto adicional. O que la compañía resalte, venga señores, no me han entregado toda la información que yo inicialmente le solicité, por lo tanto, por favor, mándenme estos documentos. Entonces, muchas veces la discusión con una aseguradora versa sobre cuándo entendemos que se acreditó esa ocurrencia y esa cuantía y cuándo entonces va a empezar a contar ese plazo del mes que les digo para que la aseguradora defina el siniestro. ¿Cómo indemniza una aseguradora? La aseguradora, según la misma norma, es la que elige cómo indemniza. Y la aseguradora puede indemnizar en dinero, mediante reposición, mediante reparación o reconstrucción de la cosa asegurada. ¿Cierto? Eso es una norma que está en el Código de Comercio que nos dice que la aseguradora es la que dice cómo quiero indemnizar en estos temas de responsabilidad civil. Lo que más vemos es que la aseguradora siempre dice, yo pago en dinero. Yo no me voy a enredar reparando esa casa que se incendió, ese predio que se afectó, ese predio que se contaminó. La aseguradora no va normalmente a ir y realizar todas esas labores. No, lo que la aseguradora que es lo que ordinariamente nos dice, dígame cuánto vale ese perjuicio, dígame cuánto vale ese perjuicio, yo lo miro y si es razonable, yo entro en una negociación con usted. Entonces yo digo, sí, está acreditado que tu perjuicio son 100 millones, te va a pagar 100 millones de pesos en participación mía y con el asegurado, con el deducible, y esta es la oferta que yo le tengo. Entonces, entender que sí hay, la aseguradora puede pagar de diferentes maneras, pero lo normal que indemniza es con dinero. La cuantía de la indemnización, ¿cuál será? Resulta obvio, pero es importante indicarlo. La cuantía y lo que nos va a pagar finalmente la aseguradora es el perjuicio que se sufre con ocasión a ese accidente que se presentó. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces creemos, pues, o creemos no, hay afectados que empiezan a reclamar un montón de cosas y un montón de vainas que cuando yo le pido el sustento para poder acreditar ese valor que me está reclamando, vemos que es insuficiente, vemos que no tiene los soportes suficientes para poder decirnos o sustentarnos más bien a nosotros cuál es la cuantía. Entonces, ¿cuál es el éxito siempre de una reclamación? Entregar documentos que permitan realmente acreditar perfectamente ese daño que yo sufrí y cuantificarlo correctamente. ¿Cuál es el tema importante y delicado en este tipo de reclamaciones de responsabilidad civil? Y es, si recuerdan la primera sesión que tuvieron conmigo, yo les mostraba cuáles eran los diferentes tipos de perjuicios que hay en Colombia. Hablábamos de los patrimoniales y de los extrapatrimoniales. En los patrimoniales hablábamos del daño material. Entonces, piensen ustedes, en un tema de un derramamiento de un combustible, pues yo demostrarle a la compañía cuál es la cuantía de mi perjuicio, resulta en principio, en ese típico caso, que se derrama el combustible, que llamamos a la empresa de bioremediación, que atiende la emergencia, no hay más terceros afectados, simplemente se atendió la emergencia y ya. En ese ejemplo que le estoy planteando, demostrar la cuantía resulta ser fácil. Simplemente, ¿qué me va a exigir a mí la compañía de seguros? Venga, muéstreme, además de otras cosas, muéstreme la factura, muéstreme cuánto le cobró usted esa empresa y con base en eso queda acreditada la cuantía. Entonces, en esos casos, en principio será sencillo demostrar eso, pero en otros casos se empieza a volver un poco compleja el llegar a establecer esa cuantía. Piensen ustedes en un siniestro donde se da un derramamiento de un combustible en una fuente hídrica o un incendio por ese combustible que estábamos almacenando ahí, se afecta a un tercero, ese tercero es una empresa, ese tercero deja de operar la empresa mientras está con toda esta contingencia y demás, entonces nos van a reclamar un lucro cesante. Entonces la empresa nos dice, ve, mientras estuve cerrado, se me generó un lucro de tanta cantidad de plata, entonces venga, pues, cóbreme, págueme ese lucro cesante. Entonces, en esos casos de lucro, siempre se vuelven, o por lo general se vuelven, muy difíciles en demostrar realmente cuál es ese lucro dejado de ganar por parte de ese afectado con ocasiones de siniestro. Y en los casos en donde hay afectaciones, hay lesiones personales, hay muerte de la persona, sí que se vuelve más complejo la tasación de esos perjuicios que hablábamos en la sesión primera que tuvieron conmigo, en el tema de
la tasación de los perjuicios extrapatrimoniales, determinar cuál es ese precio al dolor, determinar cuál es ese daño en vida en relación que sufre la persona que sufre una lesión corporal, que sufre el fallecimiento, entonces los herederos están reclamando con ocasión a ese perjuicio, entonces ahí es donde, y por eso muchas veces ese tipo de situaciones lo resuelven ajustadores que son abogados, porque los abogados, digamos que tenemos como las herramientas legales para, dentro de las mismas normas, establecer cuánto sería el perjuicio debido en caso de ese tipo de situaciones. Pero también muy importante esto que resalto acá, con independencia de cuál es el perjuicio que se causa y que resulta debidamente probado, resaltar, como lo veíamos la sesión pasada, que la compañía de seguros nos asegura a nosotros, sí, nos asegura bajo unas condiciones y nos pone unos límites asegurados. El seguro de responsabilidad civil, creo que lo mencionaba la vez pasada, eso es una bolsa. Ellos están diciendo, en los casos de estaciones terrestres de 800 salarios, en los casos de estaciones fluviales de 1000 salarios, nos dice, yo lo acompaño a usted en indemnizaciones hasta ese valor. De ahí para adelante, ya señor asegurado, le tocará asumir de su propio patrimonio esa indemnización que supere ya el límite asegurado, porque la compañía, estableciendo ese límite, establece que hasta ese tope esa compañía de seguros va a llegar para la indemnización que haya con terceros. Entonces, por eso hacíamos menciones la vez pasada de si a veces, en ciertos casos, ese límite asegurado que tenemos en la póliza puede resultar insuficiente. Si una contaminación ambiental es la berraca, es gigante y demás, habrá casos, y los he visto, en donde los gastos de bioremediación resultan ser ese límite asegurado bajo o corto o limitado frente a lo que efectivamente me está cobrando la empresa que está realizando eso. Entonces es por eso que también les mencionaba la sesión pasada que también hay que jugar, si de pronto tenemos otra póliza que también ampara este tipo de hechos, para jugar con esos límites asegurados de ambas pólizas, o si solamente tenemos esta, entender que la responsabilidad de la aseguradora va a llegar hasta ese límite que está contemplado en la carátula de la póliza. ¿Listo? Y un aspecto importante de esas obligaciones que yo les indicaba ahorita, en caso de siniestro, de dar aviso oportuno a la compañía de seguros, de evitar la extensión y propagación del siniestro, ¿qué nos dice esta norma? Nos dice que si incumplimos alguna de esas obligaciones que señalábamos ahorita, la compañía de seguros se puede descontar los perjuicios que sufre la aseguradora por el no cumplimiento de esa obligación. Entonces, la aseguradora llega y dice, es que como usted no evitó la extensión y propagación del siniestro, entonces eso fue gigante, entonces la aseguradora podría, es muy raro que lo hagan, pero podría decir, como usted no cumplió con esa obligación, ese siniestro está siendo mucho más cuantioso porque usted no fue diligente y cuidadoso, porque usted no evitó esa extensión y propagación del siniestro, entonces venga a ver que como aseguradora me está generando un perjuicio porque me está tocando pagar más de lo que yo hubiera tenido que pagar si usted hubiera sido juicioso y hubiera actuado inmediatamente para evitar esa extensión y propagación del siniestro. Usted, como no me avisó oportunamente del siniestro, yo no tuve la oportunidad entonces de darle a usted las directrices de qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer. Entonces, como no me dio el aviso oportuno, incumplió esa obligación que vimos acá, yo como compañía de seguros me podré descontar los perjuicios que eso me conllevaron a mí como aseguradora. Esto lo menciono porque está en la norma, pero realmente en la práctica es muy difícil que una aseguradora dé una pelea frente a eso, porque si yo fuera el abogado de ese asegurado que le están descontando la indemnización, eso, lo primero que les diría es, listo, señora aseguradora, demuéstrenme cuál fue su perjuicio por ese incumplimiento de mi asegurado en esa no cumplimiento o acatamiento de esa disposición. Entonces ahí es donde se van a enredar las aseguradoras muchas veces para poder establecer válidamente esa tasación. Pero es importante mencionarlo porque el no cumplimiento de esas obligaciones que veíamos anteriormente puede conllevar a esta sanción, que es la reducción de la indemnización. Ocurrencia del siniestro, lo que hablábamos ahorita, pero importante mencionar que lo que yo les decía, una cosa es dar el aviso a la compañía de seguros y otra cosa es la oportunidad que yo tengo para contarle a la compañía de seguros y ya la formalización del reclamo.
Entonces, entender que a veces pasan cosas, pasan siniestros que afectamos a un tercero y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que eso había pasado. Y el día de mañana llega al mes, a los 2 meses, a los 3 meses de la afectación que sufrió ese tercero y nos toca la puerta y nos dice, hey, vos hace 3 meses, hace 4 meses, hace 5 meses, hace un año o hace 2, porque a veces pasa que pasa mucho tiempo sin que nos reclamen y nos tocan la puerta, entonces nos dicen, me afectaste en ese momento, te estoy reclamando los perjuicios que sufrí en ese momento. Entonces, entender que el seguro de responsabilidad civil en estricto sentido hasta se afecta es en el momento que recibimos la reclamación del tercero, ¿cierto? Por esos casos raros que les digo, a veces ocurren los siniestros, a veces ocurren los daños, no nos damos cuenta y el tercero sufrió el perjuicio y nos viene a reclamar tiempo después. Entonces, entender que en ese tipo de escenarios yo tendré que inmediatamente informar a la compañía para generar la formalización del reclamo, porque ahí nos metemos con un tema que llamamos en derecho el tema de la prescripción. Si a mí me reclaman y yo no le aviso oportunamente a la aseguradora, y si pasa cierto tiempo sin yo contarle el chisme a la aseguradora para que la aseguradora empiece a atender el siniestro, la norma nos dice, como usted fue muy lento, como usted no avisó oportunamente que le habían reclamado para que la aseguradora actuara, la misma norma dice, pasado X tiempo, usted pierde ese derecho de formalizar esa reclamación, ¿cierto? Comprendan, y vuelvo y resalto. Una cosa es el avisar el siniestro y otra cosa es la formalización, ya la de reclamación. Una cosa es decirle a la aseguradora, hey, se derramó el combustible, y otra cosa es ya formalizarle a la aseguradora, hey, con ocasión a ese aviso de siniestro que te dice hace X tiempo, mire, estos son los documentos que permiten acreditar la ocurrencia y la cuantía, entonces venga, pague, señora aseguradora, esos perjuicios que se ocasionaron. En el seguro de responsabilidad civil también aplica una figura que se denomina la acción directa contra el asegurador. ¿Qué quiere decir eso? Y eso se los cuento porque muchas veces cuando hay afectados de este tipo de pólizas y demás, no se sorprendan si un tercero llega y no les manda la reclamación, sino que les dice y les manda un derecho de petición y les dice, hey, estación, vos me afectaste, necesito que me mandes copia de la póliza que usted tuviera vigente para la fecha del siniestro. Eso pasa mucho y eso pasa sobre todo cuando los afectados se asesoran de abogados. ¿Por qué? Porque cuando un tercero conoce que su victimario tiene una póliza de seguro, la misma norma que está acá en este artículo y en esta ley faculta a ese afectado para que, si él quiere, no le tenga que reclamar directamente al causante del daño, es decir, al asegurado, es decir, a ustedes como estaciones de servicio, sino ellos, conociendo que ustedes tenían un seguro, se los brinquen a ustedes y vaya y le reclame directamente al asegurador. Eso es lo que nosotros en Derecho de Seguros denominamos como acción directa. Es decir, que los terceros están totalmente facultados en la norma. Si conocen que la estación de servicio está asegurada con SHOP y ellos se sienten afectados por X o Y motivo, ir e inmediatamente reclamarle a SHOP ese perjuicio. Entonces ustedes tienen que entender que esta figura existe porque hay reclamos que ustedes hasta se van a enterar porque la aseguradora los contacta a ustedes y les dice, hey, este señor me está reclamando que porque vos la embarraste y le causaste este perjuicio. Contame si eso es cierto, contame si eso sí pasó o no. Entonces, hay muchos casos en donde el que primero se entera de la reclamación, incluso no son ustedes como estaciones de servicios, como posibles causantes del daño, sino que se entera primero la aseguradora porque la citaron a una audiencia de conciliación o porque le hicieron una reclamación directa y demás. Esto entonces, para que conozcan pues esa figura. ¿Y qué es lo que tiene que hacer entonces el reclamante? Acreditar la ocurrencia y la cuantía. Esa obligación, ¿en dónde está? En el artículo 1077. En ese artículo nos dice esa obligación que mencionábamos ahorita de qué es lo que tiene que demostrar el que quiere reclamar. Tiene que demostrarme que el hecho ocurrió y que ese hecho que ocurrió generó este perjuicio y que ese perjuicio vale tanta plata. Esas son las únicas dos cuestiones que tiene que probar y la compañía tendrá que resolver de fondo esa solicitud cuando se cuenten acreditados esos dos aspectos que mencionamos. Esto frente a esos aspectos generales, ahora sí metámonos ya
como a ese día a día cuando ustedes, Dios no lo quiera, pero pues, para eso es que están las pólizas, porque sabemos que los siniestros van a seguir pasando. Entonces, hoy cierro este encuentro mío con ya, y de hecho, pues me permití extraer estas diapositivas casi que no son del todo míos, sino que son de Comce directamente, que los ha ya pues retroalimentado a ustedes de cómo es que es un proceso de reclamación y qué es lo que tienen que hacer. Entonces, me va a permitir como reforzar esa tramitología de qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer la formalización del reclamo. Entonces, lo primero, entender que tenemos tres opciones cuando ustedes como estación sufren un tema que creen puede dar motivo a formalizar una reclamación ante CHOP por esta póliza. Entonces, tenemos tres opciones. La primera es que le informamos pues al funcionario de la oficina gremial o seccional y decirle, hey, me pasó esto, venía a ver, empecemos a activar la póliza. La segunda vía es el ejecutivo operativo de seguros, ¿cierto? Es indicarle pues a esta persona que ya es el asesor de seguros que tiene pues ese vínculo con la aseguradora para formalizar la reclamación. O la tercera opción es reclamarle directamente a la aseguradora, ¿cierto? Reclamarle que ustedes como estación, como son asegurados en la póliza, de una vez vayan a la aseguradora o como les mencionaba ahora, el tercero afectado en ejercicio de exacción directa, ir directamente a la aseguradora y presentar la reclamación. Pero cual sea la vía que se llegue, miren que este flujograma nos lleva a que ya la aseguradora recibe la reclamación y empieza a actuar. La aseguradora recibe la reclamación y lastimosamente uno quisiera que cuando uno le avisa a la aseguradora, inmediatamente llegue un montón de gente de la aseguradora y empiece a direccionar un montón de cosas, a decir hagan esto, hagan lo otro, recojan acá, pongan acá, venga, yo empiezo a asumir gastos y todo. Eso es como el deber, pues el deber no, eso es como el imaginario que todos quisiéramos que tuviera una aseguradora, pero realmente eso no funciona así. Una aseguradora no tiene la capacidad operativa, logística y demás para empezar a operar inmediatamente y mandar funcionarios allá para que vayan ya mismo y atiendan eso. En qué caso, si ustedes han visto, pues que una aseguradora ha desarrollado, pues las aseguradoras han desarrollado mucho ese tema de asistencias, es en los temas de automóviles, en donde uno llama, me choqué y allá llega un abogado, un facilitador y un agente para dar esas direcciones. Pero en estos seguros, lastimosamente, no, pues yo que conozca en el mercado asegurador, no conozco ninguna pues que tenga ese músculo para poder inmediatamente hacer eso. ¿Qué hace entonces la aseguradora cuando recibe esa reclamación? Empieza a atender el reclamo. Y lo normal que hace cuando atiende el reclamo es que nombra lo que se llama en seguros un ajustador. ¿Qué es un ajustador? Es normalmente un externo de la compañía de seguros, son aliados de la compañía de seguros, en donde ellos sí tienen más poder de maniobrabilidad, de poder salir rápido, ir a mirar qué está haciendo. Entonces, por eso es que cuando le avisamos a una compañía de seguros este tipo de siniestros, por ejemplo, con un derramamiento, se nombra inmediatamente un ajustador y ese ajustador, sí rápidamente, con mayor prontitud, podrá ir a hacer presencia en el sitio, ir a mirar, ir a decirles qué hagan, qué no hagan y cosas por el estilo, ¿cierto? Entonces, normalmente estos tipos de siniestros, cuando son cuantiosos, cuando son grandes, cuando son emergencias en donde sí se ve que es necesario la presencia de alguien allá para que vayan y direccionen qué hacer y qué no hacer, entonces se nombra lo que se llama un ajustador. ¿Listo? Empieza eso, entonces se nombra un ajustador, ya pues con calma el ajustador o directamente la compañía de seguros, si decide atenderlo de manera directa, ¿qué hace? Va a solicitar directamente a ustedes, si el aviso lo hicieron directamente a ustedes, o a través del asesor de la póliza o a través del funcionario de la oficina gremial, les va a decir, listo señores, pasó este siniestro, entonces necesito esta información, necesito esta serie de documentos que lo que buscan siempre con esa información que están solicitando, buscan probar dos cosas, lo que les he dicho tanto. Busca probar la ocurrencia del siniestro, busca probar qué fue lo que pasó, por qué se dio ese hecho para poder acreditar que ustedes como asegurados son los responsables de eso que está sucediendo y los otros documentos que se solicitan son para acreditar la ocurrencia la cuantía
de ese evento que ocurrió. ¿Listo? Entonces, todo documento que solicita normalmente la aseguradora o el ajustador deben y van encaminados es aprobar esas dos situaciones, que el hecho ocurrió, que ese hecho sea imputable al asegurado y que realmente logre establecer cuál es la cuantía del reclamo. Ahí frente a eso, hacer una mención muy importante, ser críticos con esa solicitud de documentos. ¿En qué sentido? En que a veces nos piden documentos que uno dice, venga, esto nada tiene que ver, ¿por qué me está pidiendo eso si eso nada tiene que ver para demostrar la ocurrencia de la cuantía? O segundo, entender que muchos de los documentos sí son necesarios, pues los están pidiendo es por algo, tratemos de aportarlo con la mayor diligencia, rapidez, para que nuestro siniestro salga rápido, porque muchas veces se encuentra uno en que manda la solicitud, no nos mandan los documentos, siguen presionando y uno venga, pero ¿cómo quiere que le liquidemos el siniestro si no me has compartido los documentos? Si no están completos, si no están realmente que me demuestren esos tipos de cosas porque están o porque vemos que no cuadra cierta información, ¿cierto? Cada caso concreto, como cada siniestro es un mundo, pues efectivamente tendremos que mirar cada caso concreto, pero si el llamado es, tratemos siempre de documentar correctamente los siniestros, remitir la información que nos están solicitando para que ese siniestro pueda ser resuelto dentro de ese término legal que les mencionaba ahorita, que es de un mes desde que ocurre, desde que entregamos los documentos que nos permitan acreditar la ocurrencia y cuantía. ¿Listo? Entonces, esto es lo que demuestra este gráfico. Ahora me voy a permitir exponerles un derrotero, pues digamos que una directriz que tiene hoy Shop Seguros, que como les menciono, es la póliza que hemos venido hablando. Esto que miren que muchas de estas disposiciones del trámite del siniestro es lo que hemos mencionado pues durante este espacio. ¿Qué nos dice Shop? Nos dice que una vez ocurrido el siniestro, se debe notificar el siniestro a este correo electrónico y si lo que se está recibiendo es una notificación legal por alguna actuación, por ejemplo, una situación de conciliación, nos indican a cuál correo. ¿Quién debe ser este aviso? Lo que mencionamos, o lo puede hacer el asesor, lo puede hacer el funcionario del COMSE, o lo pueden hacer ustedes directamente como asegurados. ¿Qué es importante? Sepan que tienen un aliado muy importante que es el asesor de seguros. Sepa que esa es la persona que conoce muy bien a la compañía de seguros, que conoce muy bien los términos de respuesta, que tiene los contactos en caso de que un siniestro esté demorado. Pero nuestra sugerencia como abogados es apoyarse mucho con ese asesor que ustedes cuentan hoy bajo este programa de póliza, que es un asesor muy bueno, es muy capaz, conoce mucho de este tema, conoce mucho a la compañía de seguros, entonces hacerlo y teniendo como aliado a ese asesor es una muy buena herramienta porque les va a permitir a ustedes resolver las dudas que tengan, mirar a ver por qué de pronto ese siniestro no me ha salido rápido, en qué estamos pegados, qué nos falta y, y poder recibir una retroalimentación por parte de ellos frente a lo que está pasando. ¿Listo? Lo que les mencionaba, Shop recibe la reclamación, nombra normalmente un ajustador del reclamo para que ese ajustador ya empiece a solicitar información que permita acreditar en debida forma el reclamo. Dependiendo del tipo de reclamo, el ajustador podrá pedirles a ustedes una visita para ir a mirar qué fue lo que pasó, para él ir a recolectar alguna información que para él resulte importante. Y cuando ya ese ajustador externo o interno ya reúne toda la información necesaria para poder definirse de fondo, ¿qué opciones tiene? Como se los mencionaba ahora, la compañía va a tener o la opción de pagar o la opción de objetar formalmente el reclamo. Si la opción es que el siniestro tiene cobertura, les va a poner de presente a ustedes cuál es esa liquidación que se considera en ese caso resultó probada y va a empezar a dar gestiones de cómo es que vamos a legalizar el acuerdo con los terceros. Cuando son ustedes los afectados, por ejemplo, porque asumieron los gastos de bioremediación, pues ese no tiene tanto pierde, la compañía le va a decir, listo, me acreditaste que te gastaste 100 millones de pesos, te voy a pagar tanto, legalicemos este documento, mándame la certificación bancaria y les paga. Cuando es un tema de un tercero, cuando es un perjuicio de un tercero, va a ser una liquidación y va a empezar a través posiblemente del ajustador externo o les va a contar a ustedes cómo hacer ese procedimiento, cómo es que vamos a legalizar el acuerdo con ese tercero afectado para finalmente firmar un documento que se llama contrato de transacción, legalizar el acuerdo y realizar los pagos que se tengan que hacer.
o en caso de que la compañía considere que ese reclamo no tiene cobertura, les va a avisar primero al intermediario de seguros que se va a objetar y posteriormente al reclamante le van a enviar una comunicación que se llama una carta de objeción donde le va a argumentar el por qué ese siniestro no tiene cobertura bajo la póliza que se está reclamando. Y ya pues esto es como lo de cierre, si en el caso de cubrimiento del siniestro, si el tercero acepta, se legaliza ese documento que les digo para poder realizar el pago y la compañía tiene una propuesta de valor de que el pago se realizará dentro de los 7 días de luego de presentados los documentos que legalicen ese acuerdo que se generó entre ellos. Entonces, hasta aquí, señores, mi intervención. Espero que haya servido y que haya nutrido, pues, como estas informaciones que hemos venido hablando durante todo este tiempo. Así que, si les parece, pasamos a la etapa de preguntas, si las tienen. Santiago, no tenemos preguntas en el chat. Había ahora una manito levantada, pero parece ser que dentro de su exposición cubrió la inquietud, y si no, pues les pedimos que abran su micrófono para que Hola. realicen sus preguntas. Vayan levantando la mano. Tenemos Hola, buenos días. Sí, don Camilo, ¿cómo está? Bien, buenos días. Santiago, una pregunta. Si en dado caso llega a haber una contaminación, por ejemplo, en el caso de nosotros que vendemos urea, que lleguen a depositar el depósito de diésel, la urea, y el dinero se confunda, ¿ahí cubre la póliza? Camilo, buenos días. Esta póliza no, lastimosamente esta póliza tiene una limitante para ese tipo de eventos. El caso puntual que estás planteando, tristemente pues pasa mucho en el caso tuyo pues que manifestabas de la urea, nos pasa por ejemplo también siniestros en donde por suministrar en el tanque de gasolina corriente echan el de combustible, el extra y cosas de esas. Entonces lastimosamente la contaminación de ese producto por esa equivocación, en esta póliza no vamos a tener cubrimiento. Lo podríamos llegar a eventualmente tener en otras pólizas en donde sí el alcance sea mayor a esta póliza, que como recordemos y lo mencionábamos en la sesión pasada, esta póliza lo que nos lleva sobre todo es a esa preocupación que tiene el ministerio de las afectaciones a terceros por ese tema de contaminaciones, ¿cierto? El tema de si se produce pues, un incendio por esa contaminación o cosas por el estilo, pero el daño, en tu ejemplo, el daño, digamos que por esa contaminación a esa mercancía, sí lastimosamente no lo vamos a tener cubierto por esta póliza. Don Camilo, ¿le quedó clara la Sí, listo. explicación del doctor Santiago? Listo, no, yo decía, y en el caso del transporte de la urea, cuando por ejemplo hay un derrame o algo. Ahí, Camilo, tener en cuenta una cosa, que hacíamos referencia incluso pues, citando el decreto. Digamos que acá uno tiene que tener como entender que desde la misma norma nos dice, hey señor, si usted está transportando, usted tenga sus pólizas. Señor almacenador en estación, si usted la está almacenando, tenga usted sus pólizas. Entonces ahí es donde uno empieza a jugar. Venga, es que la contaminación se dio porque el vehículo se volcó y era ese carro tanque, entonces ahí muy seguramente lo que vamos a tener es sí cobertura, pero bajo la póliza de que tenga, la obligatoria del decreto, que tenga ese vehículo por el cual se está transportando el vehículo. Por eso, y con tu pregunta, yo hago un llamado muy, muy importante, porque sé que pues obviamente ustedes son muy juiciosos, pero también procurar mucho e indagar con esas personas que abastecen las plantas de ustedes, el estar también cuestionándolos, venga, usted también tiene en regla sus seguros, usted también tiene, acuerde que usted también tiene que tener pólizas de hecho, y creo que lo mencionábamos, y si no, lo digo en este espacio, esas personas que están haciendo esos transportes, a ellos les exigen que tienen que tener este tipo de pólizas por vehículo, así como a ustedes les exigen tener póliza por estación, a ellos, a las transportadoras les exigen tener póliza específica para cada vehículo, porque la misma norma les exige tener también un límite asegurado para cada vehículo para este tipo de casos que estás mencionando. Entonces, en tu ejemplo, yo lo que haría es, señor transportador, usted que estaba moviendo esa mercancía
que me iba a traer a mí o que se estaba llevando de aquí, venga, opere su póliza, porque usted debería tener también, en acatamiento de la normatividad, una póliza que ampare lo que pase con esa mercancía mientras está siendo transportada por usted. Listo, gracias. Doctor Santiago, no, pues si no hay más preguntas, no hay más manos levantadas, ya son las 10 de la mañana. No me queda más que agradecerle la participación en estas 3 charlas tan interesantes que usted les dio a todos nuestros aportantes distribuidores minoristas sobre las pólizas RCE, las obligatorias, las voluntarias, transporte de combustible, pólizas y tan importante como es el trámite de reclamación, que es un tema interesante y que se debe hacer con el debido proceso para que sea eficaz. Entonces, no, muchísimas gracias por su participación, unos temas muy interesantes y creo que todavía nos queda una charla, ¿cierto? Creo que sí, creo que nos queda de pronto una, no sé si con usted o con otro profesional. Tenemos por acá Giovanni Peñaranda. Una última pregunta, doctor Santiago. Señor Giovanni, ¿aló? Buenos días. Buenos días. Una pregunta, ¿ustedes nos pueden regalar un número de contacto? También no sé si nos podría regalar el número de contacto del señor Santiago. Qué pena que no escuché bien. ¿Cuál es la pregunta? Escuché el número de contacto, pero no escuché más. Qué pena. Nos dicen que si de pronto usted les puede dejar un número de contacto. Me imagino que para una asesoría. Sí, señora, para una asesoría o cualquier inquietud que se nos surja, pues también, o para una emergencia, poder tener el número de contacto. Bueno, a través del Fondo Soldicón hay unas líneas en las cuales ustedes se pueden comunicar y recibir una asesoría sobre ese tema. No sé si de pronto el doctor Santiago quiera dejar su número, ya eso sí, esa consideración de él. Que sí, pues por mi parte no hay ningún problema. Si les parece, como yo siempre que termino una charla les comparto la presentación y creo que se las hacen llegar, ahí les compartiré también entonces mi número por si en algún momento requieren pues nuestros servicios pues adicional pues a lo que nos dice la señora María frente a las líneas normales que tiene. Con el mayor de los gustos les doy mi contacto por si algún día requieren mis servicios. Muchísimas gracias. Bueno, no, muchas gracias, doctor Santiago. Creo que podemos dar por terminada esta charla. Estamos muy ajustaditos al tiempo y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias por haberme aguantado en estos 3 espacios, así que les deseo lo mejor y que sigan esas estaciones de ustedes produciendo y cumpliendo con esos objetos sociales tan importantes que hacen ustedes. Muchas gracias a todos. No, muchas gracias a usted. Muchas gracias a todos, doctor. Gracias a Muy bien, todos los hasta que luego. están en este momento en la sala y los esperamos dentro de 8 días a la misma hora con otro tema en nuestras charlas MIT. Feliz día para todos.